Buenas noches a a todos los camaradas que están aquí, que se incorporaron a este diplomado de comprensión lectora. Van a ser 10 encuentros, 10 semanas que nos vamos a estar viendo, 2 meses y medio, cada jueves de 7 a 9 de la noche, para acercarnos a la problemática de la comprensión lectora, comprender lo que se lee. Leer y comprender lo que se lee. Una problemática que a veces agota y preocupa a los maestros y a veces los agota, tratando de llegar a una meta que más que una meta, a veces olvidamos que el problema de la lectura, más que una meta, el problema fundamental de la lectura, más que una meta, lo voy a decir varias veces, es la emoción, el disfrute. Vamos a empezar primero con esta idea básica. A la lectura no se puede llegar por decreto. Usted no puede decretar la lectura. A la lectura hay que llegar por placer, por gusto, por disfrute. Si usted pone a leer a las personas por decreto y las personas leen contra su emoción, contra su placer, lo primero que va a ocurrir es que no disfrutan, no aprenden y probablemente no comprendan lo que están leyendo. O sea, a la lectura se llega por placer y el placer se construye históricamente. Tampoco puede usted decretar el placer. El placer tiene una raíz histórica. Niños que en su casa no se aproximaron al cuento, porque esa es la ruta más normal para llegar a la lectura, el cuento. Niños que en las edades tempranas no disfrutaron el cuento compartido con los padres, con los hermanos. Probablemente no puedan descubrir más tarde, o se les haga difícil descubrir más tarde, el hermoso placer de la lectura. La lectura es algo hermoso. La lectura nos permite vivir varias vidas a la vez, acceder a espacios totalmente desconocidos. Cuando tú te metes en una lectura como El sabueso de los Baskerville, por ejemplo, o Por quién doblan las campanas, o Adiós a las armas, te vas del mundo en el que estás y te vas llenando de emoción. Bueno, hoy tenemos que entender que una parte importante de nuestros jóvenes están siendo expulsados de estas emociones, no son convocados a estas emociones. Y no son convocados a estas emociones porque la gente está entretenida con las TIC, está entretenida con los dispositivos de comunicación, con el teléfono, con la tablet, que además no producen las mismas emociones. De eso vamos a hablar también en este diploma. Pero hoy vamos a empezar por, creo que la conferencia que no puede faltar, de hecho es una de las conferencias que más yo repito, porque es fundamental. La construcción cultural de la mente. ¿Cómo se construye la mente? ¿Cómo Eugenia Francisca llegó a ser lo que es ella hoy? ¿Cómo yo llegué a ser lo que soy hoy? ¿Cómo Isabel Díaz llegó a ser lo que es ella hoy? ¿Por qué están aquí? ¿Qué tienen ustedes que otras personas no tienen? Otras personas no estarían aquí, no dedicarían el tiempo a estar aquí. ¿Están ustedes pagando para estar sentados de 7 a 9 de la noche cada jueves aquí a escuchar por qué se produce algo en la gente? ¿Por qué hay gente que es capaz de hacer algo como eso? ¿Por qué? Porque pudieran ustedes estar viendo TikTok. Pudieran ustedes estar viendo Mi Dueña, María Desamparada, La Rosa de Guadalupe, no sé, la propuesta de Televisa. Pero están aquí, sentados, escuchando y escribiendo, anotando. ¿Por qué? ¿Es que nosotros somos especiales? ¿Somos seres humanos mejores que los otros? No. Ni somos especiales ni somos mejor que nadie. Detrás del hecho de que estemos aquí hoy hay una historia. Detrás de todo lo que yo hago hay una historia. A veces no se entiende. Porque hay quien dice, ay, me gusta ese señor, mire cómo habla, cómo lee. No, no, no. Detrás de todo lo que yo hago hay una historia. Hoy me voy a aproximar a eso. Los seres humanos somos seres históricos. Ves que a veces por ahí te dicen en el WhatsApp y en el Facebook, olvídate del pasado, disfruta de la hora. Esas son estupideces, así pueden poner. Todas esas propuestas son estupideces.
En primer lugar, porque el ser humano es un ser histórico. Los únicos que pueden vivir el momento sin considerar el pasado ni el futuro son las vacas, los caballos, las lagartijas, porque no tienen conciencia de su existencia. Pero un ser humano, siempre que esté en el ahora, también está en el pasado y también está en el futuro. Es imposible estar en el ahora sin estar a la vez en el pasado y en el futuro, porque somos seres históricos. Y de hecho, lo que yo disfruto ahora en el ahora depende de lo que yo he sido como ser humano. Todo el mundo disfruta el momento actual dependiendo de la persona que ha sido en el pasado, de en qué lo han convertido en el pasado. Hay quien disfruta el momento actual fumándose un cigarro. Los que no fumamos no nos da por eso. O hay quien disfruta el momento actual emborrachándose. Los que no tenemos ese problema no nos parece que es raro que la gente se dedique a eso. Hay quien disfruta el momento actual viendo Netflix. Yo no podría, no tengo televisor ni siquiera en mi casa, no disfruto de eso que otra gente disfruta. De hecho, yo conscientemente me prohíbo entrar a ese espacio. Detrás de una decisión como esa hay un pasado. Pero si quiere considere, yo soy padre soltero, vivo con 2 niños. Ahorita vivo con 2 niños, tengo 2 niños, uno de 8 años y uno de 12 años. ¿Qué tipo de personas se está construyendo con esos niños? ¿Qué tipo de experiencias le estoy dando yo hoy que van a estar con ellos en el futuro? Porque ellos no van a hacer en el futuro como ellos quieran. En ese tema me quiero meter hoy. Esto es una introducción. Yo les preparé dos presentaciones. Una pequeña va a ser solo una lámina. La tengo aquí. Pero esa lámina me va a permitir a mí avanzar muchísimo en la explicación de lo que quiero explicar, de lo que quiero compartir con ustedes hoy. Yo, si ustedes me permiten, voy a compartir pantalla. Los voy a dejar solos por un momento porque cuando yo comparta pantalla ya no los voy a ver, los voy a extrañar hasta que yo termine. Vayan anotando todo lo que puedan. Y las preguntas para después. Vamos allá. Me dice si ven la pantalla, por favor. ¿Sí la ven? Sí, doctor. Sí. No tiene nada la pantalla todavía. Lo que tienen que ver es el azul. Bien, Sí, vamos a doctor, sí comenzar. se mira. Todos los animales al nacer, todos, se identifican con la palabra individuo. Individuo, individual, único, irrepetible. No hay ningún perro exactamente igual a otro perro. Pero ustedes van a coincidir conmigo que los perros son iguales a todos los perros. Tienen más en común que de diferente. La palabra individuo se refiere a un representante de una especie, canina, bovina, equina, felina, Homo sapiens. Y esos individuos llegan al mundo biológicamente, son paridos por sus padres, pero realmente deberíamos decir que son paridos por la especie. Nosotros pertenecemos más a la especie que a nuestros padres. Tenemos 10 dedos en las manos, en los pies, 2 ojos. Tenemos todo un diseño que está garantizado desde la especie que evolucionó. La especie evolucionó millones de años para llegar a este diseño que tenemos nosotros. Y esa especie garantiza que nosotros tengamos un conjunto de instintos que le vamos a llamar aquí funciones psíquicas inferiores. ¿Por qué inferiores? Porque son heredadas, no son aprendidas. Si quieren entender bien lo que estoy explicando, consideren que yo tomo un cachorro de perro acabado de nacer y lo separo de sus padres para que no los vea nunca y lo alimento, lo cuido y él crece sin nunca haber visto otro representante de su especie. Y sin embargo, cuando crece, él se comporta como todos los perros. Porque la gran mayoría de las conductas que el perro tiene son instintivas. O sea, funciones psíquicas inferiores, son heredadas. Están en el sistema genético y cromosómico, instintos que se activan en la medida que el animal madura. Eso hay que tenerlo claro y escribirlo, porque después
cuando hablemos, porque en algún momento vamos a hablar de Piaget, nos vamos a dar cuenta por qué Piaget le llama maduración, asimilación, acomodación, por qué usa esos términos biológicos Piaget en su propuesta. Tiene que ver con esto que voy a decir ahora. Todos los instintos que el animal trae al nacer no se activan inmediatamente que nace, sino que los instintos se van activando en la medida que el animal madura. De modo que un pollito no canta hasta que no puede pisar gallinas. Cuando el pollo ya puede pisar a las gallinas, comienza el canto, que tiene una función sexual en el gallo. O sea, el instinto del canto se activa cuando madura sexualmente el pollo y ya se convierte en gallo. Convertirse en gallo implica un conjunto de instintos sexuales como el canto, llamar a las gallinas para comer, y vienen todas las gallinas para acá, proteger, quedarse con otros gallos. Mientras el pollo no canta, los demás gallos lo traen a golpes y él anda corriendo. Cuando ya el pollo empieza a pisar y a cantar, entonces se vira y empieza a pelear. Un instinto que se activa. En ellos tiene una función importante. Hasta aquí hemos dicho lo siguiente: la mayoría de las especies, incluyéndonos a nosotros, están diseñadas en la evolución histórica, en la evolución filogenética. En la evolución de la especie se van garantizando reacciones, instintos que le permiten a la especie sobrevivir. Por ejemplo, pensemos en la tortuga. Muchas tortugas vienen a las playas oaxaqueñas y dejan sus huevos ahí en la escobilla. Y se van. Las tortuguitas nunca ven a sus padres. O sea, la relación de aprendizaje de la tortuguita con la madre es nula. Ahí tenemos un ejemplo de una especie donde el aprendizaje de progenitores no existe, no aparece, porque la madre se va y abandona los huevos, las tortuguitas quedan solas. Cuando las tortuguitas salen del huevo, se van al mar solas y empiezan a hacer todo lo que necesitan hacer para sobrevivir instintivamente, a comer, a nadar. Y si da la casualidad que no se la come un ave o se la come un depredador y llega a ser una adulta, cuando es adulta se copulan en el mar, todo eso es instintivo, buscan un macho, copulan y ella viene a la escobilla a poner sus huevos. Nunca ha visto a ninguna tortuga venir a la escobilla, no sabe dónde está la escobilla, no tiene conciencia de que es tortuga. Ella no sabe que tiene que venir a la escobilla, pero instintivamente su aparato biológico se activa y ella sigue una ruta, llega a la escobilla, a la playa donde su madre la dejó a ella, abre un hueco, pone sus huevos y se va y deja a sus hijos. No los abandona, cuidado, porque a veces le ponemos términos humanos a las cosas. No, ella no abandona a nadie, ella es un animal. No están abandonados porque la especie garantizó que esos huevos tengan todo lo necesario para que la especie no desaparezca. Aquí nadie abandona a nadie. ¿No? Y si la tortuga se quedara ahí no iba a resolver nada tampoco, porque la especie no le da a ella ningún instinto para cuidar a nadie. Ella tiene que irse y se queda ahí y se la van a comer. Necesita el mar. Los huevos no pueden estar en el mar. Tienen que estar afuera, a la temperatura adecuada en la arena. Ella hace un hoyo a la profundidad adecuada. Deja muchísimos huevos ahí. Los tapa y se va. La especie evolucionó para eso. La especie no evolucionó con los costeños. No se sabía, ellas no sabían que los costeños iban a estar sacando huevos y se los iban a estar comiendo. Eso no estaba. Hasta aquí quiero que quede claro que hay un conjunto de instintos que ya vienen diseñados, que le permiten a la especie sobrevivir. Hay una especie en el planeta cuyos instintos han ido desapareciendo con la evolución y se ha quedado con la menor cantidad de instintos del reino animal, que es el Homo sapiens. Entre más instintos tiene un animal, menos necesita el aprendizaje. Entre más instintivo es
la vida de una especie, menos necesita el aprendizaje. Un zancudo, los insectos, los arácnidos, los artrópodos en general, ¿no? Tiene muy reducido aquellos elementos de aprendizaje que le facilitarían sobrevivir, porque casi todo lo que necesitan está en el plano instintivo. Reptiles, celenterados, artrópodos, arácnidos, insectos en general, etc. ¿No? Sin embargo, en la medida en que avanzamos a especies más actuales, no voy a decir más fuertes, más capaces, ni nada de eso, porque no somos más capaces que las hormigas, no somos más capaces que los insectos, no somos más capaces que los tardígrados. Evolucionamos más tarde. Pero en la medida que la especie evolucionó tardíamente, empezaron a aparecer mayores espacios de necesidades de aprendizaje. En general, los mamíferos, todos, en general, todos los mamíferos, tienen grandes espacios de aprendizajes. Tienen un gran volumen de instinto, pero tienen mucha necesidad de aprendizajes. Leones, lobos, los depredadores para la caza, las presas para escapar, para esconderse, etc. Pero hay una especie en la que el aprendizaje ocupa el espacio mayor, porque se ha reducido lo instintivo para dar espacio al aprendizaje, y ese es el Homo sapiens sapiens. Y ahí, si quieren, anoten, no nacemos humanos, nacemos Homo sapiens. Lo humano se aprende. Así de simple. No nacemos humanos, nacemos Homo sapiens. Lo humano se aprende. Lo que nos hace humanos se aprende. Lo que nos convierte en humanos se tiene que aprender. Así de simple. Y así de contundente. Hay un ejemplo. Pueden buscar por ahí en internet las niñas lobas de la India, Amala y Kamala, unas niñas que a principios del siglo pasado avistaron en la India unos animales raros viviendo con unos lobos, y cuando fueron a ver eran dos niñas que no se sabe por qué los lobos, en vez de comérselas, las proahijaron, las adoptaron. Y cuando recuperan a las niñas no hablaban. ¿Qué hacían? Aullaban. Entonces anoten otra cosa ahí, que la tenemos nosotros, no la tienen otras especies. No solo aprendemos lo humano, no. Aprendemos cualquier cosa que esté en el sistema de relaciones que establecemos. Las niñas vivían con los lobos, aprendieron a aullar y a gruñir. Y se desplazaban en 4 patas. Simple. Y pueden buscar en internet muchísimos casos. Niños que han sido criados por animales. Ya hay muchísimos casos que se han encontrado. Niños perdidos en la selva, niños que han bebido con gallinas. Y se comprueba cada vez que se encuentra un caso de esto que los niños terminan incorporando conductas de otras especies. Incorporando aprendizajes de otras especies. Lo que quiere decir que el Homo sapiens puede aprender de cualquier especie con la que se relaciona. Y diríamos como Sartre, estamos indefinidos, somos Homo sapiens, nacemos indefinidos, nos definimos después de nacer. O sea, lo humano se aprende. O sea, la personalidad es un producto tardío en el desarrollo del ser humano. Lo repito, la personalidad es un producto tardío en el desarrollo del ser humano. Se nace Homo sapiens y se deviene personalidad. No se nace personalidad. Aunque hay cosas del carácter del sistema nervioso central que están ahí fuertes en la herencia,
pero la constitución de la persona, aunque tiene una base biológica, física, cerebral, porque sin este cuerpo y sin este cerebro no pudiéramos constituir la persona, aunque parte de una base física, biológica, hereditaria, se constituye en el sistema de relaciones. Hasta aquí quiero que quede importante esto, muy marcado. En la constitución, en la construcción del ser humano, el sistema de relaciones en la que el hombre crece es fundamental para la constitución de su persona, de sus gustos, de sus deseos, de sus capacidades, de sus habilidades, de sus destrezas, de sus miedos. Todo eso en el hombre tiene una historia, porque el hombre es un ser histórico precisamente porque nace indefinido y se define en el sistema de relaciones que se establece. Por eso es un ser histórico. ¿Por qué es histórico? Porque no es instintivo. Si fuera como la tortuga, no sería un ser histórico. La tortuga no es un ser histórico, es un ser instintivo. Nace con los instintos necesarios para ser tortuga, nace tortuga, crece tortuga, tortuga se muere sin saber que es tortuga. Está metida en una jaula, es tortuga. Está obligada a ser tortuga genéticamente, biológicamente, por su especie. No puede ser más que una tortuga. El ser humano está indefinido, se define después de nacer a partir de las relaciones que se establecen. ¿Qué es lo que el Homo sapiens tiene que aprender para convertirse en persona? ¿Alguien del grupo me puede decir si ya estuvo en alguna de mis conferencias o lo leyó por ahí? ¿Qué es lo que tiene que aprender el Homo sapiens? Hay una palabra que lo dice muy bien. ¿Qué es lo que tiene que aprender el Homo sapiens para convertirse en persona? ¿Qué es? Alguien que habla al micrófono y me diga. Razonar y pensar. El Muy bien, lenguaje, razonar y pensar, otra cosa. lenguaje, Lenguaje, muy bien, otra cosa. Razonar y pensar. Ya, muy bien, razonar y pensar, otra cosa. ¿Algo más? Adaptarse. Adaptarse, otra cosa. Otra construir, ya. ¿Cuál? construir, Construir. Bien, hasta ahí. Todo eso que ustedes dijeron está bien, pero no es lo que estamos preguntando, no es la palabra que estamos preguntando. Anótenla ahí, porque esta palabra es básica y la tiene que saber un maestro, un psicólogo, un pedagogo, un sociólogo debe entender. Cualquier persona que se vaya a dedicar a estudiar a los seres humanos debe saber la importancia de esta palabra, la contundencia de esta palabra y que esta palabra define al hombre. Todo lo que el hombre tiene que aprender para ser hombre puede decirse con una palabra. Cultura. Cultura. El individuo aprendiendo la cultura desarrolla la personalidad. El Homo sapiens aprendiendo la cultura se vuelve humano. Lo que nos vuelve humano es la cultura. Lo que nos hace humano es la cultura. Las niñas lobas de la India fueron alejadas de la cultura. Vivían con lobos. No aprendieron el lenguaje como alguien mencionó. El lenguaje es parte de la cultura. No aprendieron normas. Las normas son parte de la cultura. No aprendieron valores. Los valores son parte de la cultura. No aprendieron a cantar. Cantar es parte de la cultura. No aprendieron a tejer. Tejer es parte de la cultura. Ahora entiendan que si hay culturas diferentes, hay diseños humanos diferentes. Y qué triste cuando desaparece una cultura, porque cuando desaparece una cultura está desapareciendo un tipo especial de ser humano. Porque cada cultura produce personalidades afines a esa cultura. Ahora voy a lo más importante de la noche. ¿Qué es la cultura? ¿Qué es? Escriban la pregunta porque no está en el PowerPoint y la voy a responder. ¿Qué es la cultura? Alguien que me quiera decir qué es cultura, lo que se les venga a la cabeza, díganlo. Ahora micrófono, díganlo. Todo lo que el hombre ha creado, doctor. Exacto. Vaya, me avanzaste. Anótenlo así como lo dijo. Cultura es todo lo creado
por el hombre es cultura. Todo lo que el hombre ha creado, tanto material como espiritual. Pónganlo al lado. Todo lo creado por el hombre. Vamos a dejar de compartir para meter una pantalla más aquí. Ah, no puedo meter una pantalla más aquí. Qué lástima. Es que ya se venció la licencia de esta basura ahí. Entonces no me deja escribir ahí. Pongan, cultura es todo lo creado por el hombre. Punto. O coma. Creo que la coma iría mejor. Y agreguen tanto material como espiritual, porque creamos cosas materiales y cosas espirituales. Tanto material como espiritual. Estamos constituidos por la cultura. Material y espiritual. Ejemplos de producciones materiales que me quieran decir. ¿A alguien se le ocurre cosas materiales que producimos como parte de la cultura? Una computadora. Ajá, cosas materiales que producimos en Oaxaca. El arte, Las ropas típicas. Alebrijes, alebrijes, Los moles, vestuarios tradicionales, huipiles, muy bien, cosas que producimos en Oaxaca, materiales que solo produce Las Oaxaca. cosas de palma, construcción de palma, la elaboración de palma. Exacto, chocolate, el chocolate lo inventamos acá, el cacao nuestro, artesanías en general, Ya me ganaron. vainilla, producción mexicana, la inventamos acá en este territorio. Eso, nosotros somos el país que perfuma el mundo, la vainilla. Bueno, esas son producciones materiales. Pero también producimos alcohol, tequila, mezcal, y por tanto producimos adicción al alcohol, producimos borrachos y la enfermedad del alcoholismo. La producimos nosotros, eso no es natural, eso es producción cultural. O sea, producimos cosas buenas y producimos cosas malas. Entendamos eso. No todo lo que el hombre crea es bueno. El hombre crea cosas buenas y crea cosas malas, como las bombas nucleares, el odio, la envidia, el chisme, ¿no? Y cosas buenas también crea como el altruismo, la solidaridad, el amor, la amistad. O sea, cosas espirituales, esas son cosas de la espiritualidad. Y también cosas materiales buenas y malas. Y cosas espirituales buenas y malas. Creamos espiritualidad buena y mala. Cosas materiales buenas y cosas materiales malas. El hombre crea cultura. Y la cultura, aprendiendo la cultura, se forma la persona. Y también creamos los libros, pónganlo ahí, y creamos la lectura. Póngalo, la lectura es una creación humana. El disfrute espiritual de la lectura es una creación humana, pero el disfrute espiritual de la lectura fue creado por nosotros. Y para que sea aprendido por los niños, tenemos que acercarnos a esa cultura. El niño no puede llegar al disfrute intelectual y espiritual de la lectura porque se tropiece, se dé la cabeza con un libro, ¡ay, ya soy lector! No, pues no. Porque es algo aprendido culturalmente que tiene una historia. Entonces, hay una historia detrás de un niño lector. Una historia familiar, una historia cultural, una historia comunitaria, no sé. Una historia. Entonces, hay cultura. Pregunto, ¿la música es cultura? ¿Sí o no? sí, Vamos a Sí, decir que no. sí es No. cultura. No, Sí. no. Pongan ahí. La música es una manifestación de la cultura. Cultura es todo. Solo vamos a dejar la cultura como una categoría. Cuando se dice cultura, se refiere a toda la creación humana en un territorio. O sea, cultura mije es todo lo creado por los mije. La música mije no es cultura mije, es una manifestación de la cultura mije. ¿Ya?
La vestimenta de los triquis no es cultura, es una manifestación cultural. O sea, para las cosas concretas dejamos el término manifestación cultural y para todo dejamos la palabra cultura. Si cultura es todo lo creado por el hombre, si cultura es lo que constituye la personalidad, todo lo que constituye la cultura, todo lo que ustedes mencionaron, lenguaje, valores, construcciones espirituales, creencias, tabúes, prejuicios, todo. ¿Existe la persona inculta? Pues no. Nadie es inculto. El término inculto es una invención clasista, fifí, para referirse a a representantes del pueblo que no conocen lo que ellos quieren decir que es cultura. Alta cultura. No. Cultura es todo lo creado por el hombre, tanto material como espiritual. No hay personas incultas. Todos pertenecemos a una cultura y todos representamos una cultura. Todos, querrámoslo o no, sepámoslo o no, representamos una cultura. Que puede ser una ligación cultural ahí donde están algunas cosas tradicionales y ahí también está la Coca-Cola, la McDonald's, la McDonaldización, la banalización del capitalismo cultural, junto con algunas tradiciones oaxaqueñas. O sea, encontramos cosas híbridas ahí, ¿no? Y raras, porque puro. En este mundo ya no queda nadie. Entonces, cultura es todo lo creado por el hombre, tanto material como espiritual. Todo lo que el hombre crea son valores. Cultura es valores. Así lo pueden escribir. Creamos valores positivos y creamos valores negativos. Como dice José Ramón Fabelo Corso, creamos valores y también creamos antivalores. Porque creamos el odio y creamos la amistad. Creamos el altruismo, creamos el egoísmo. Creamos la envidia, creamos la bondad. Hay valores y antivalores. La lectura es un valor positivo. La lectura es un valor positivo que estimula el desarrollo espiritual del ser humano. Leer es crecer espiritualmente. Leer es crecer culturalmente. Porque entre más yo acceda a la creación humana, más me humanizo. Entre más rica y diversa es mi acceso a la creación humana, más humano, más me lleno de lo humano. Entonces tienes una joven que le gusta el teatro, que le gusta el cine, que le gusta bailar, que le gusta cantar, que le gusta la poesía, que le gusta leer, que le gusta su novio. Y rompe con su novio, la pasa mal, pero no tan mal, porque tiene todas esas cosas que le gustan, todas esas cosas que llenan su espacio, su espiritualidad, que llenan su tiempo, que le dan sentido a su existencia. Está humanamente consolidada como para soportar los golpes de la vida. Porque ¿con qué nos defendemos ante los golpes de la vida? Con lo humano que nos constituye. Con toda aquella cultura que llevamos, nos enfrentamos a los retos y a los golpes y a las dificultades y a los dolores. Pero a veces vamos vacíos, subculturalizados por el capitalismo banal, y nos levantamos pensando en la mujer, trabajamos para la mujer, vivimos para la mujer, queremos llegar a la casa para ver a la mujer. Si la mujer se va, nos ahorcamos, nos quedamos sin nada, porque no tenemos herramientas culturales para enfrentar los golpes de la vida. Estoy diciéndolo como un ejemplo para que veamos, quizás un poco didácticamente, lo importante que es la riqueza cultural para el hombre. La riqueza cultural como elemento educativo, buscar la riqueza cultural
es fundamental porque prepara al hombre tanto para lo malo como para lo bueno. La riqueza cultural prepara al hombre, lo tiempla para caminar la vida estoicamente. Poder entender, asumir, comprender esta realidad depende de la riqueza cultural que tengamos. Y dentro de esa riqueza cultural que forma la personalidad. Porque tienen que darse cuenta, lo que quiero que entiendan es que entre menos cultura tiene la personalidad, más instintiva, más reactiva, más pasiones primitivas la dominan. Porque nos alejamos de lo animal culturalizando. Traemos ciertos instintos agresivos, sexuales. Y todo eso es moldeado en el proceso de culturalización, el proceso educativo, que es un proceso de culturalización. ¿Qué es educar? Pueden poner ahí. ¿Qué es educar? Pongan, educar es culturalizar. Educar es dar cultura. ¿A qué va un niño a la escuela? A culturalizarse. Por eso es tan triste cuando la escuela se separa de la comunidad. Porque la cultura escolar tiene que ser una cultura solidaria con la comunal, porque tiene que formarse la identidad. Y si ya entendimos que el hombre es un ser animal, un individuo, un homo sapiens, que desarrolla personalidad aprendiendo la cultura, entonces entendemos lo importante que es que la cultura llene los espacios escolares y familiares. A veces el espacio familiar está lleno de alcoholismo. Las fiestas familiares rotan en torno al alcohol, al consumo de alcohol, a las borracheras. Estamos creando una cultura, la cultura alcohólica. El alcohol como algo deseable y no como es correcto. Hay jóvenes que pueden llegar a pensar que el acceso al alcohol es el acceso a la adultez. A partir de toda esta cultura del alcoholismo que rodea mucha de la cultura popular que proponemos como tradición. Y no tiene por qué ser. ¿Y por qué estoy hablando del alcoholismo en la cultura popular? Porque desgraciadamente no es la lectura y no es el libro el que está en el centro o uno de los actores fundamentales de las fiestas patronales, de las celebraciones fundamentales que atraen el turismo en Oaxaca. No es el libro, no es la producción de sentido espiritual a través de la lectura, un actor fundamental. Y la escuela debería empezar a crear tradiciones y a recuperar ese actor fundamental que debe ser la lectura para la constitución de la personalidad. ¿Por qué? Anótenlo ahí si quieren, porque estamos constituyendo personalidades no lectoras. Si hacemos un estudio de los programas de televisión, la radio, la prensa, buscando espacios promotores de la lectura, encontramos pocos espacios. De hecho, el sábado va a haber una plática con Paco Ignacio Taibo II. Voy a ver si puedo estar ahí, escucharlo. Los invito, si quieren les paso el link donde está la convocatoria. Aquí en el centro va a ser con Paco, y Paco va a hablar de lectura, cultura y la cuarta transformación. Vamos a discutir ahí todas las cosas que tenemos que discutir sobre cómo seguir mejorando la construcción de un país de lectores, de productores de sentido, de escritores. Porque estamos preocupados los maestros porque el muchacho no comprende lo que lee. Pero yo estoy tratando en esta primera conferencia que ustedes se den cuenta que la lectura está fuera del espacio cultural y por tanto el muchacho está. Lo más normal es que no comprendan lo que lee y pones a la televisión y lo que sale es Bob Esponja, Laura Bozzo, El Chavo del Ocho, Las Mañaneras, no sé, una serie de cosas ahí banales. Venga la alegría. Y no es la propuesta cultural hacia el libro, hacia el teatro, hacia la poesía, hacia lo que prima en los medios de comunicación.
La primera pregunta que hasta aquí quiero que quede respondida. ¿Por qué los muchachos no leen? Porque socialmente la lectura no se propone como algo deseable. Así. ¿Por qué en la secundaria no leen? Pues porque nadie lee. Yo sé que decir que nadie lee es muy poco, no, porque sí hay mucha gente que lee, pero como propuesta cultural la lectura no está. Ahora que estamos teniendo unas reuniones aquí con el presidente de Ánimas Trujano y ya tenemos algunas ideas ahí que nos va a apoyar para coordinar las escuelas con la biblioteca, y ahí la bibliotecaria está contenta con las ideas que estamos manejando, para ver si le da un poco de vida a la biblioteca escolar. Ya los niños están viniendo a visitar la biblioteca. Vamos a ir 2 días a la semana, un día yo y otro el director, a hacer lecturas ahí con los jóvenes y los niños en la biblioteca. Algunas clases de español de la secundaria a la primaria. Estamos organizando que se planifiquen para desarrollarse en la biblioteca municipal. De modo que empecemos a llenar la biblioteca de gente, de actividades. Que la biblioteca convoque, que sea un espacio para ir, para compartir, para disfrutar, para emocionarse. Podemos hacer teatro infantil, hacer muchas cosas. Hay que recuperar la biblioteca en coordinación con las instituciones educativas como un espacio de tradición comunal, porque está muertita la biblioteca, muertita, cerradita ahí con telarañas, y los libritos nadie los abre. ¿Qué institución tiene que despertar la biblioteca municipal? Las escuelas. Porque yo le decía a la bibliotecaria, pues la biblioteca tiene los libros, las escuelas tienen los muchachos. Hay que decirle a la escuela que traigan los muchachos para acá. Ellos tienen los muchachos, nosotros tenemos los libros, tenemos los cuentacuentos, tenemos muchas cosas que hacer con los niños, con los jóvenes. Bueno, que traigan a los muchachos y vamos a activar la biblioteca. Bueno, hasta aquí quedó algo claro. Individuo, para desarrollar personalidad, aprende cultura. Pero en la cultura hay valores y antivalores, cultura y anticultura. ¿Sí? Porque hay un filósofo cubano que me gusta mucho, Pablo Guadarrama, y José Ramón Fabelo Corso. Voy a estar próximamente, la semana que viene, creo, en un evento por Zoom con la UAP, la Universidad Pública de Puebla, con Fabelo Corso, precisamente, en una conferencia sobre cuáles son los retos del Estado democrático en América Latina. Si están interesados, aquí en este mismo grupo les voy a compartir el cartel de ese evento, por Zoom se va a poder entrar. Y pueden escuchar a Fabelo, que es el autor de la teoría pluridimensional de los valores, que es una teoría que estoy usando hoy en la conferencia. Estoy hablando sin decirlo, sin explicitarlo, me estoy refiriendo a la teoría pluridimensional de los valores de José Ramón Fabelo Corso, que además es Premio Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba, precisamente por esta teoría. Ahora, 2 cosas fundamentales. ¿Cómo el individuo aprende la cultura? ¿A través de qué procesos el individuo, aprendiendo la cultura, desarrolla la personalidad? Hay 2 procesos fundamentales: la actividad y la comunicación. Actividad y comunicación. Actividad porque el niño llega a la cultura activamente, de la mano del adulto. Esto de la mano del adulto lo vamos a ver en la clase que viene. Hoy no me va a dar tiempo, se estira mucho, pero aquí quiero que quede clara la cosa. El niño aprende la cultura. El niño entra a la cultura a través de la actividad y la comunicación. Comunicándose y actuando. Y en ese actuar y en ese comunicar se va desarrollando su conector. Todo esto que está aquí adentro, esas 100.000 millones de neuronas, así lo pueden escribir, es la cantidad. 100.000 millones de neuronas. 100.000 millones. 100.000 millones de neuronas. Cada una de ellas estableciendo miles de conexiones con las otras. Son billones de conexiones neuronales. Esas conexiones neuronales se van estableciendo en el proceso de la actividad y la comunicación. Si usted tiene un niño 2 años, 1 año, usted puede poner en la sala una cobija limpia y ahí pone el niño y ahí le pone usted una pera, un tomate, una manzana, una sonaja, y él va a estar ahí moviéndose, oliendo, mordiendo, babeando, ¿no? Porque yo he visto aquí en los mercados que a veces la señora lleva al niño, lo envuelve en una sábana así, tiesecito, hasta acá,
Que el niño no mueva los ojitos para allá y para acá. Ahí en el mercado. Cuando hacemos eso, hacemos algo muy grave, porque le estamos diciendo al desarrollo del niño, detente, espérame ahí 3, 4 horas lo que yo vendo, no te muevas, no hagas nada. Ese niño necesita estarse moviendo, porque a través de la actividad, bueno, inicialmente esa motricidad no intencional, no voluntaria, esos movimientos circulares de piernas y de manos son fundamentales para el desarrollo neuronal del niño, que usted lo pone en una cuna con una sonajita colgando y él en los movimientos estos circulares involuntarios toca la sonajita una vez, 2, 3, quién sabe cuántas cientos de veces toca la sonaja hasta que la sonaja llama la atención del niño y el niño quiere dirigir la mano a la sonaja, al principio no puede, lo intenta hasta que lo logra. Cuando lo logra es porque ya se formaron conexiones sinápticas que pueden dirigir la mano hasta la sonaja. ¿Cuántas cosas están ocurriendo sin que estemos nosotros viéndolo? Él está solo en la cuna con la sonaja. Son procesos de desarrollo en actividad. Empieza a gorjear, empieza a tratar de comunicarse. Hay una comunicación a través del gorjeo, del llanto. Después empieza a decir sus primeras palabras con una función sincrética muy... Cuando dice leche, mamá, papá, cuando dice papá, está diciendo deme la comida que tengo hambre, o sea, una palabra expresa todo un sincretismo. Bueno, aquí lo que quiero claro es que el niño accede a la cultura a través de la actividad y a través de la comunicación. Una comunicación que es fundamental y una actividad que es fundamental. Porque hay actividades que son actividad y comunicación a la vez. Hay procesos de formación en la infancia que son básicos para el desarrollo de la comunicación, básicos para el desarrollo de la actividad y son básicos para el desarrollo de la emocionalidad y son básicos para el desarrollo del apego sano con los padres y son básicos para la comunicación interfamiliar y son básicos para la formación de valores. Y esos son momentos importantes que marcan la vida del niño porque están llenos de emoción. Y uno de esos momentos es la lectura. La lectura. Leerle al bebé. No necesitas que el bebé entienda lo que está leyendo. Leerle el cuento 1 y 1000 veces. Desarrolla su imaginación, sus emociones, su apego, su gusto por la palabra hablada. Desarrolla lenguaje, desarrolla gusto por la escritura y la lectura, aun cuando lo lea. Y vas a descubrir un día al niño con el cuento abierto, contando el cuento, sin saber leer. Y a veces está con las letras al revés. Y como él tiene imágenes, él va siguiendo las imágenes. Y a través de esas imágenes, la historia que tú le dices una y otra vez, él va armando incluso también estructuras lógicas del pensar, protoestructuras lógicas que se van constituyendo en el proceso de la lectura, que es un proceso profundamente comunicativo, profundamente emocional y profundamente lógico. Comunicativo, emocional y lógico. Si eres un niño inteligente, léele mucho cuento. Si lo quieres más inteligente, léele más cuentos. Y si lo quieres más inteligente, más cuentos. De más cuentos tú le lees al niño. Entre más discutas los cuentos con el niño, preguntas sobre los cuentos, diálogos sobre los cuentos, conversaciones sobre los cuentos, dibujos sobre los cuentos. Todo eso está constituyéndose en una base fundamental del razonamiento, de la emoción, del placer por la lectura, de la comprensión de lo que se lee. Porque la comprensión lectora no se trabaja en la escuela. La comprensión lectora se trabaja siempre que al niño se le lee. Siempre que te pregunte una palabra que no entiende, ya ahí estamos trabajando comprensión lectora en la casa de los papás. Y Macario, que jugaba con su erizo. ¿Y qué es un erizo? Ya ahí estamos trabajando comprensión lectora. Y ya el niño lanzó una pregunta sobre el texto. ¿Qué es esto? Ya hay una intención racional, ya hay un deseo de comprender del discurso que estoy dando. Él quiere, porque él te va siguiendo. Hay un momento y él pregunta, ya yo ahí estoy trabajando
Entonces yo tengo que trabajar y platicar con los padres, los niños de primer grado. Lo importante es que leerle el cuento, eso lo vamos a ver como técnica más adelante, las preguntas que hay que hacer, preguntas que son a veces explícitas, implícitas, preguntas contextuales, bueno, diferentes tipos de preguntas, lo vamos a ver cuando veamos las técnicas, que ayudan a convertir el acto del placer de la lectura en un acto profundamente desarrollador. Profundamente desarrollador porque la familia se va incorporando al conocimiento del cómo, el por qué y para qué desarrollamos ciertas actividades y del impacto que estas actividades tienen o van a tener en el desarrollo posterior de la lectoescritura y la comprensión lectora de nuestros hijos. Entonces dije actividad y comunicación. Me quiero detener en comunicación un momentito. Hay 3 funciones fundamentales de la comunicación que hay que atender en edades tempranas. La comunicación tiene muchas funciones, pero me voy a referir a 3, que después tendrán que ver mucho con la comprensión lectora. Repito, la comunicación tiene muchas funciones, pero yo me voy a referir a 3, que son básicas y fundamentales. Primero, la primera función de la comunicación en el Homo sapiens, aún antes que desarrolle la personalidad, la primera función de la comunicación en el Homo sapiens es la función emocional. Nos comunicamos emocionalmente para transmitir emociones, para consolidar emociones, para consolidar lazos de apego, lazos de respeto, lazos de cariño, lazos de apoyo. La comunicación es fundamental para consolidar las relaciones humanas, para fortalecer las relaciones humanas. La comunicación es fundamental para cementar las relaciones humanas. Pero entendamos lo siguiente, el niño aprende a comunicarse comunicándose. Así pónganlo, el niño aprende a comunicarse comunicándose. ¿Qué significa eso? Que si mamá cuando se altera grita, el niño cuando se altere va a gritar. Porque eso es lo que está viendo. Y él está aprendiendo del sistema de relaciones que está. Si cuando mamá se altera dice, a ver, ven acá. Siéntate aquí, en esta silla. No te pares de aquí, que ahorita mamá va a venir a hablar contigo. Papá va a venir a hablar contigo. Ahí. Cuando a mí se me pasa el enojo, yo voy a venir a hablar contigo. Después vas a descubrir a la niña que está jugando con la muñeca y le dice a la muñeca, te sientas aquí y de aquí no te mueves, que mamá se va y cuando mamá se calma, va a venir a hablar contigo. Ella va a estar repitiendo los patrones adultos, los está incorporando. En palabras de Vygotsky, está internalizando la conducta adulta. Está internalizando el valor adulto. Por eso el niño aprende a comunicarse comunicándose. ¿Cómo aprende un niño? ¿Cómo aprende un niño a no gritar cuando se comunica? No le grites. ¿Cómo aprende un niño a hablar y a solicitar? Háblale y solicítale. ¿Cómo aprende un niño la paciencia? Si los adultos son pacientes. Porque los niños no son pacientes. Los niños quieren todo ya. ¿Y cómo lo vas llevando de la mano? Hacia la paciencia y el control. Teniendo tú paciencia y control. Porque si yo no tengo paciencia y control, ¿de dónde la va a aprender él? ¿De dónde? Imagínense las niñas lobas. Amala y Kamala con los lobos. ¿Qué aprendieron? A aullar. A caminar en 4 patas. Porque eso es lo que tenían ahí. Entonces, si yo me comunico asertivamente, le estoy dando un modelo de comunicación, lo estoy invitando a esa comunicación, él va a aprender esa comunicación. Y si yo soy un papá que lee, y soy un papá que lee, y yo soy un papá que lee, él está incorporando eso como algo deseable. Yo no digo que va a ser un niño que lea por ley de Newton, de que la sumatoria y la fuerza externa igual al producto de la masa por la aceleración. Esto no es una ley, es una tendencia social. Pero por tendencia, pudiéramos decir que
las conductas adultas que rodean al niño después van a ser internalizadas por él. Entonces, hasta aquí, pudiéramos decir que el individuo, aprendiendo la cultura, desarrolla la personalidad y que ese aprendizaje de la cultura se ejecuta en la actividad, o sea, en el juego, en el estudio, en las cosas que hace y en la comunicación. Y a partir de eso, se humaniza. ¿Qué es humanizarse? Aprender la cultura. ¿Qué es socializarse? Aprender la cultura. Cuando estudiamos sociología, estamos estudiando el proceso de formación del hombre a través del aprendizaje de la cultura. En definitiva, de las funciones psíquicas inferiores que tenemos al inicio, pasamos entonces a funciones psíquicas superiores. ¿A qué llamamos funciones psíquicas superiores? A todas las funciones psíquicas que son aprendidas. Así lo pueden escribir. ¿Cuáles son las funciones psíquicas inferiores? Las que son heredadas. ¿Cuáles son las funciones psíquicas superiores? Aquellas que son aprendidas. Y en el aprendizaje de las funciones psíquicas superiores, entonces, aparece otro tipo de influencia, ya no social, sino organizada, planificada y dirigida, que es la escuela. La escuela produce más desarrollo todavía. Porque digamos que hasta la 2, que le vamos a llamar funciones psíquicas superiores rudimentarias, hasta la 2, son superiores, pero son rudimentarias, porque son aprendidas espontáneamente, en la calle. Ahí está, por ejemplo, la atención voluntaria, el lenguaje oral, pensamiento empírico, la creatividad. Estas cosas se aprenden ahí en la socialización. En el barrio, jugando en el río, con los niños, con los amiguitos. Por eso le llamamos, a pesar de que son funciones psíquicas superiores, le llamamos rudimentarias. Porque se aprenden espontáneamente en el proceso de socialización. Pero hay otras funciones psíquicas superiores que le vamos a llamar avanzadas. Hay otras funciones psíquicas superiores que le vamos a llamar funciones psíquicas superiores avanzadas. Y que son funciones psíquicas que se desarrollan en un proceso que ya no es espontáneo, sino un proceso que es planificado, organizado, dirigido y controlado. Así, planificado, organizado, dirigido y controlado, que es el proceso de escolarización, la escuela. En el proceso espontáneo de la socialización se forman las funciones psíquicas superiores rudimentarias. Y en la escuela se forman las funciones psíquicas superiores avanzadas, que son, entre otras, memoria lógica, lenguaje escrito, pensamiento teórico, creatividad científica, etc. Hasta aquí el cartel que yo les preparé. Tengo otra presentación con algunas cosas, pero este cartel quiero que lo vean muy bien. No sé si lo fueron haciendo en su cuaderno, porque en torno a este cartel quiero ahora hacer un pequeño debate con ustedes. Si ya dejaron de, voy a dejar de compartir entonces. Me voy a regresar a la sala para aquí en la sala solicitar si hay alguna pregunta, de lo que vimos hasta ahora, que ya avanzamos 1 hora. Preguntas, intervenciones que tengan. He intentado que se den cuenta que el hombre, la persona, su alumno, se constituye culturalmente. Por tanto, según la cultura familiar, es el niño que te va a llegar a la secundaria. Según la cultura familiar y comunitaria, es el niño que te va a llegar a la primaria. Porque a veces la maestra dice, es que este niño no lee. Oye, el niño no es la fuente del problema, él reside. O sea, no puedes decir que el niño no lee, tiene que decir, a este niño no le han enseñado la lectura. Es que no le gusta aprender. A ver, a este niño no le han enseñado el gusto por aprender.
Es que no está motivado. A ver, a este niño no lo han motivado, está desmotivado hacia la escuela. Él está motivado con TikTok, él está motivado con otras cosas, pero no con la escuela. Entonces, el niño no es el origen, el niño es el efecto, el resultado de un proceso histórico. Pongan histórico, quiero que lo pongan grande para que no se lo olvide. Porque no me puede decir, el muchacho no comprende lo que lee. Y la mamá, no, la mamá no sé, pero él no comprende lo que lee. Entonces parecería que nosotros vamos a resolver el problema del niño sin considerar el entorno. Eso sería ya un error sociológico grave, un error pedagógico grave. Yo no puedo llevar al niño donde yo quiera. El niño es un ser social y significa que está anclado a una cultura de partida que muchas veces es contraria a lo que quiere la escuela. Y a veces en la casa tienes una cultura que es totalmente contraria a la cultura que la escuela quiere formar en el niño. Hasta aquí he tratado de que comprendan el papel de la cultura, el papel del aprendizaje social, el papel de la formación histórica del niño, sus hábitos, sus gustos, sus deseos. Y todo eso a partir de la actividad y la comunicación. Un niño que viene de una familia de padres alcohólicos, una familia disfuncional, que siempre se están peleando, y tú pretendes que llegue a la escuela y te diga que le gusta Mozart. A ver, tú le estás pidiendo peras al olmo, ¿no? Y el muchacho en la escuela tiene comportamientos que no te gustan, disruptivos, ¿eh? Cuando vas y miras la casa y dices, no, el muchacho es bastante bueno. Esto es un tesoro lo que tiene aquí. La casa es un desastre. Niño no tiene amor, no tiene afecto, no tiene atención, tiene hambre en la casa, donde llega a la escuela y no tiene apoyo en la casa para la tarea y tú te quejas. Y ese niño lo que necesita es un maestro que comprenda su condición histórica para que lo pueda ayudar a salir adelante, porque no va a salir adelante con más exigencias si él lo que necesita es comprensión. Bueno, hasta aquí, compañeros. Les voy a pedir que cada uno piense, escriba ahí en su cuaderno una pregunta y vamos a empezar el debate. Tenemos ahorita 36 en sala, me faltan 2 personas, no entraron. Hasta ahorita somos 38 y 36 en sala. Voy a dejar de grabar por las preguntas. Les doy las gracias por estar con nosotros, por seguirnos, por estar en este diplomado. Les mando un abrazo grande desde aquí de Oaxaca. Un abrazo sin COVID, para que no se asusten.